La mente por su entendimiento y por encontrarse repartida en el espacio cósmico, es un instrumento primario de unificación cósmica. Capítulo IV chica el perceptor cósmico. El entendimiento como todo tiene un límite, somos lo que entendemos. Es por ello, que todos quienes acceden al límite del entendimiento somos en el fondo el mismo ser. Sus discípulos le dicen, ¿cuándo vendrá el reino? Jesús dice, no vendrá por expectativa. No dirán, comillas miren aquí o comillas miren allá, sino que el reino del Padre se extiende sobre la tierra y los humanos no lo ven. Jesús, Evangelio de Tomás, ver 113, texto gnóstico de Nag Hammadi. Recuerdo que cuando niño acostumbraba a acostarme en el sillón de la sala de mi casa e imaginaba futuros deseables, a efecto de llevar la mayor vida posible. Mi mente siempre corría hacia la ineludible evidencia y más tarde hacia los moldes impuestos, es decir, atravesaba por mi adolescencia y después me veía siempre estudiando una carrera universitaria y en esta misma carrera o a veces en el trabajo. Conocía a mi futura esposa, con la que me casaba y tenía hijos, con los cuales recorría el mundo. Atravesaba también la muerte de mi papá y de mi mamá, lo cual resultaba una experiencia traumática para un niño de 7 años, pero me sobreponía a tal impresión y continuaba con el curso de esa fantasía hasta verme morir viejo y rodeado de nietos. Ese era el mayor desarrollo que podía imaginar, pero debo confesar que siempre al final quedaba una extraña sensación de vacío, de ahí que volviera a intentarlo nuevamente. En realidad uno debe trascender la condición humana para alcanzar el máximo desarrollo, dejar de concebirse como persona para entenderse como conciencia, una conciencia que se unifica a través del cosmos. Seguramente no estamos aquí para darle vueltas al mundo, tener hijos y vivir momentos de película hasta morir. Visto claramente, esa vida es más una fuga que una realización. Alguna vez esta humanidad enferma me dijo, el camino de los excesos te lleva al destino de la sabiduría, a lo que le contesté, comillas, el camino de los excesos te lleva a darte cuenta que el objeto de deseo es aparente, porque el deseo nace de la insatisfacción de la conciencia, por eso toda necesidad es satisfecha con el entendimiento del mecanismo universal. Más que ser aparente, Satanás es la apariencia material. Lo único que Satanás tiene para atraparte es apariencia, ya que la conciencia se satisface al conocer su función existencial y ningún placer es comparable a sublimar la propia esencia al entendimiento de la totalidad o la conciencia universal. Por eso te aconsejo que, si buscas la razón de tu existir, no busques en el planeta, porque solo encontrarás materia y apariencia que te desquiciarán. Busca en el cosmos y concíbete como parte de una especie inteligente, que como muchas otras, recorre su historia para unificarse o autodestruirse. Solo así sanarás. No finques tus dominios en lugares físicos, sino en el entendimiento del universo. Que quien busca no deje de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre se turbará, y cuando haya sido turbado se maravillará y reinará sobre la totalidad y hallará la paz. Jesús, Evangelio de Tomás, vers 2, texto gnóstico de Nag Hammadi. Por cierto, no es paz la de quien cree su vida segura, sino la de quien asume las consecuencias por llevar a cabo el cumplimiento de la misión cósmica. Cuando logres el silencio interior escucharás el llanto del mundo. Alejandro Jodorowsky 2008. Todas las piedras. Ediciones Obelisco, versículo 118, página 42. Un hombre pagano no muere pagano pues realmente no ha vivido nunca, para que luego pueda morir. El que ha llegado a tener entendimiento de la verdad ha encontrado la vida y corre peligro de morir, pues se mantiene vivo. Evangelio de Felipe, texto gnóstico de Nag Hammadi. No me preguntes por qué existe el mal, ya que las verdaderas preguntas son, ¿qué nos hace distinguir el bien del mal, que habita en nosotros y en el universo, que nos hace distinguir la justicia de la injusticia? Pugnando dentro de nuestro ser, despreciando o ponderando situaciones específicas, es un instinto llamado empatía y es la mayor energía que se desarrolla en el espacio cósmico, ya que después de superar el nivel planetario, este mismo instinto es capaz de unificar a seres de distintos planetas, mediante principios cósmicos y universalmente intrínsecos, es decir, que precisamente la característica que planetariamente nos distingue es también la que cósmicamente nos unifica con otros muchos seres de distintos planetas.
Si quieres conocer el universo, mira hacia adentro. Muy exigente es el verdadero Dios llamado entendimiento cósmico, pero a la vez muy grandes son sus bondades. La inteligencia es un grado de entendimiento, el posterior es la conciencia cósmica, que es una característica común entre algunos seres de distintos planetas, de tal modo que por esta, se genera una comunión y una comunidad cósmica. Sus discípulos dicen, ¿cuándo te nos revelarás y cuándo te percibiremos? Jesús dice, cuando se quiten la vestimenta sin avergonzarse y tomen su ropa y la pongan bajo sus pies para pisar sobre ella como hacen los niños, entonces mirarán al Hijo del Viviente y no temerán. Jesús, Evangelio de Tomás, vers 37. Texto gnóstico de Nag Hammadi, ¿qué es la energía cósmica? La mayor energía desarrollada en el cosmos es el entendimiento cósmico, porque es la única capaz de unificar a seres en distancias cósmicas. El entendimiento, cuando ha accedido a ese nivel, es a lo que se llama energía cósmica, y generarla es la función existencial de todo individuo inteligente. El perceptor cósmico lo es en dos sentidos, el pasivo entendiendo el universo, y el activo llevando este entendimiento a su especie de origen. Este libro no contiene nada que deba ser aprendido ni respetado, solo entendido. El entendimiento cósmico es un fruto y para nutrir debe ser ingerido. Se sabe que uno ha ingerido el entendimiento cósmico cuando hace de su difusión su labor de vida. El entendimiento de la verdad cósmica opera en la sanación de la especie de origen. Como perceptor cósmico debes de saber que es imposible dejar de influir, por eso un perceptor que no actúa no solo es inútil, sino dañino. Es así que si no ayudas estorbas, ya que el silencio de quien entiende, gesta la destrucción de toda especie. Tan pronto te adentres en la misión, te verás solo en un planeta de autómatas, no habrá amigos, hermanos, padre, madre ni persona alguna, todos habrán sido disueltos por el entendimiento cósmico. Te verás desnudo en un planeta donde los individuos de la especie, a la cual ya no perteneces, se satisfacen en excesos, aun a sabiendas de la carestía de muchos, sin encontrar en ello culpa alguna. Es muy difícil mantener la cordura bajo tal panorama, pero también continuamente el universo te mandará ángeles para indicarte que no es errado tu camino. Recuerda, quien se encuentra a sí mismo de él no es digno el sistema. Jesús, Evangelio de Tomás, vers 111. Texto gnóstico de Nag Hammadi. Si el camino está sembrado de espinas es porque vamos siguiendo a Jesús. La conciencia necesita constatar la distinta gama de personalidades para identificarse a sí misma, pero una vez que se ha autoidentificado con verdad, el individuo adquiere y la sociedad pierde razón de ser, porque este individuo es transformado en instrumento de sanación para su especie. A quien se queja de que por causa de sus vicios perdió sociedad, familia y trabajo, yo le aseguro que únicamente cambió un vicio por otro. Cuando menos el vicio tóxico no destruye a la especie, dado que el cuerpo es únicamente un vehículo de la conciencia, mientras que los vicios mentales deforman a toda la especie. La competencia entre individuos que desconocen su función existencial consiste en constatar quién se evade mejor de tal vacío, es decir, quién es más desleal consigo mismo y con el universo. Hay más coherencia en la depresión, la intoxicación, la indigencia y diagonal o el suicidio que en la adaptación a un medio corrupto, porque para adaptarse en el infierno hay que venderse a Satanás. Jesús vivió menos de 4 años a partir de que comenzó su doctrina, y esto fue así dado su nivel de conciencia por no tener ningún apego. De ahí que su paso por la vida fuera tan breve en nuestro planeta a partir de que se hizo consciente de su verdadero ser. Dado que la maldad existente en aquellos primitivos tiempos y lugares demandaba del entendimiento hecho hombre un esfuerzo supremo y conjuntamente con tal sacrificio, dejaría muy claro a sus verdaderos seguidores el nivel de exigencia del entendimiento cósmico o de la misión de salvamento. Los que dicen que Jesús primero murió y resucitó se engañan, pues primero resucitó y luego murió. Si uno no consigue primero la resurrección, no morirá. Tan verdad como que Dios vive, éste morirá. Jesús, Evangelio de Felipe, texto gnóstico de Nag Hammadi. Hay que tomar en consideración, que el entendimiento del universo conlleva la absoluta disolución de la idea de uno mismo.
Es por ello que con su sacrificio Jesús responde a la pregunta que el iluminado articula cuando respecto a la misión cósmica se pregunta, ¿hasta dónde hay que llegar? Dentro de una persona de luz hay luz, y él ilumina el mundo entero. Cuando no brilla, hay oscuridad. Jesús, Evangelio de Tomás, ver, 24, texto gnóstico de Nag Hammadi. Yo mismo muchas veces al verme obligado por este entendimiento a señalar la verdad, reparando en las desagradables consecuencias que con tal acción desataría, volteo un segundo dentro de mí mismo y le pregunto con miedo a Jesús, ¿seguro es por ahí? Y Jesús clavado en la cruz, con la corona de espinas encajada en la frente, como literalmente ocurrió, me responde telepáticamente con una pregunta, es mucho pedir, seguido del mandato, lo que tienes que hacer, ve y hazlo ya, Jesús, Juan 13 y 27. Uno puede omitir hacer caso a algo que entiende, pero nunca desentender lo ya entendido. Por eso Jesús dijo, cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Jesús, Mateo 10 y 33. No es ley de Dios la que está escrita, sino la que todos conocemos y entendemos aunque no queramos, y sabemos que no hay peor pecado que el silencio de quien entiende, ya que un solo individuo señalando la verdad cósmica puede salvar a toda su especie, y quien no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. Jesús, Mateo 10 y 38. A Dios no hay que pedirle, sino darle tu propio ser, para que sea Él quien actúe a través tuyo, a pesar de lo que sea. El entendimiento cósmico disuelve al ser personal, habilitando al individuo como instrumento de salvación para toda su especie. De cualquier modo la vida es un proceso devastador, el mayor objeto de vida consiste en que esta devastación individual resulte en la salvación de la humanidad. La acción del perceptor cósmico es la descripción del mecanismo universal, para las conciencias más sutiles de su especie de origen. De la conciencia cósmica no duele desproveerse, lo que duele es sostenerla, pero es la parte más valiosa de cada individuo porque es la que nos dirige hacia la salvación. Seguir a Jesús es dejarlo todo por la salvación de la humanidad, y en última instancia, por librarse a sí mismo de la muerte segunda. Cuán devastadora ha de ser que Jesús mismo, aun siendo crucificado por nuestra raza y en el momento de sufrir nuestra bajeza de espíritu, suplica al universo que nos perdone la muerte segunda que también nosotros somos víctimas de nuestra ignorancia. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Jesús, Lucas 23 y 34. Basté con eso para entender que ninguna muerte sufrida en intentos previos será tan lacerante como la experimentada a causa de la autodestrucción especial planetaria, o muerte segunda. Al principio como perceptor cósmico te sentirás solo, pero no tardarás mucho en entender que, nunca estás solo sino con la nada que eres tú mismo. Es de este modo que la conciencia absorbe al universo mediante percepciones cósmicas que realiza a través nuestro, y el universo te ama con verdadero amor a través de seres iluminados. El perceptor cósmico más que solo, ríe con sus iguales cósmicos imperceptibles para el humano. Los amores personales son suplementos del verdadero amor. Benditos sean los solitarios y escogidos porque encontrarán el reino. Han procedido de él, y a él volverán. Jesús, Evangelio de Tomás vers 49 texto gnóstico de Nag Hammadi. Quien ha conocido el sistema ha encontrado un cadáver, y quien ha encontrado un cadáver, de él no es digno el sistema. Jesús, Evangelio de Tomás vers 56 texto gnóstico de Nag Hammadi. Reflejándose en el más puro espejo que el universo me ha dado, este me recriminaba el hecho de que cuando requiere mi atención, siempre lo volteo a ver con una cara que lo hace ver lo absurdo de su petición. Yo, en afán de disolver tal desaire, le explicaba que, nada tienes que contar de ti mismo, mejor escucha lo que el universo te está gritando. Sé que tu lugar es difícil ya que engañado por el mundo has hecho de tu ser un personaje y buscando sumar momentos, me sugieres cualquier tema. Debes entender que este no es un humano, sino un canal de evolución para la especie que no obedece a caprichos, sino a una necesidad que se le impone, dado la realidad planetaria. Ciertamente mis revelaciones no te darán la efervescente felicidad que Satanás te ofrece como sedante para atrapar tu alma, pero te despertarán de entre los muertos, permitiéndote llevar a cabo tu función existencial.
Mi consejo es que entiendas la verdad cósmica y la sigas, que hagas de tu vida y de tu ser, instrumentos de purificación para la humanidad. Una vez disuelta por completo la idea de ti mismo se vuelve muy claro, la misión del perceptor cósmico consiste en revelar la verdad cósmica a su especie de origen, para purificarla. El reino de los cielos no es un lugar de descanso, sino un objetivo que como especie inteligente debemos alcanzar. Por eso, es importante hacer saber la verdad cósmica. Busca el entendimiento que habita en tu especie sin desesperar, recuerda que esta verdad es lacerante para la humanidad. Caes bien, vas mal, caes mal, vas bien. Quien no odia a su padre y a su madre no podrá hacerse mi discípulo. Y quien no odia a sus hermanos y a sus hermanas y no levanta su cruz a mi manera, no se hará digno de mí. Jesús, Evangelio de Tomás, vers 55. Texto gnóstico de Nag Hammadi, un viejo y oxidado espejo se me impuso, y con ansiosa euforia que jamás logró disfrazar de alegría me exigió una mentira, una señal de que mi reflejo en él es grato y digno de ser apreciado, y yo, honestamente asqueado por el óxido que empaña mi reflejo, no pude evitar hacer evidente mi repulsión, no puedo aplaudir del demonio su fruto, si he de armonizar será en el cosmos, porque la convivencia humana es una fiesta de ignorancia. El perceptor cósmico jamás se rebaja a nivel humano, si alguien ha de acceder al cosmos tendrá que alcanzar la altura. Expande la verdad cósmica sobre tu especie, sin obsesionarte con individuos, ella misma llevará a cabo lo necesario para la purificación de la total especie. La sanación de la especie es negada para quienes se engañan con apariencias planetarias. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús, Marcos 3 y 34, 35. Una vez un recién formado espejo mío comprobaba a su progenitor, deformándose para constatar hasta dónde era capaz de deformarse éste, con tal de no enderezarlo. Yo, molesto, presenciaba esa situación, pero como ocurre al mirar a un espejo, me sorprendí reflejándome hacia aquellos tiempos en que tenía la misma edad y me recordé siendo asustado por mi progenitor quien con el puño cerrado y completamente enfurecido, tensó todo su cuerpo hacia mí, amenazándome y diciendo, te voy a dar una razón para que llores como maricón. Para cuando terminó de decir eso yo ya no estaba llorando, pero se me había roto el corazón, porque no esperaba una amenaza así de mi padre. En verdad no recuerdo mi berrinche, pero debo asumir que se trataba de uno idéntico al que me observé haciendo, pero ahora desde ese recién formado espejo mío. Hasta ese día yo había suprimido el recuerdo del día en que dejé de hacer berrinches, pero también del día que dejé de querer a mi progenitor durante mucho tiempo, hasta que un día lo volví a querer. Pero nunca ha vuelto a ser aquel amor de cuando niño, hasta ahora que se ve superado con exceso y le agradezco haber preferido formar a un hombre que conservar el primitivo y caprichoso amor de un niño. También se transformó en amor todo el odio que en su momento sentí, cuando durante nuestras discusiones, enojado me preguntaba, ¿te caigo mal? Y yo le contestaba, sí, a lo que él respondía, qué bueno, porque no quiero caerte bien. Su hijo le reclama al perceptor cósmico, oye, ¿por qué tanta exigencia? Ni que tuviera que ser el mejor del mundo, ¿o acaso tú lo eres? A lo cual éste le contesta, no hijo, yo no soy más ni menos que nada, ni quiero que tú lo seas, ni quiero verte compitiendo ni recibiendo medallas ni premios, tampoco quiero que sea tu capricho ni tu fuerza quien se imponga, sino el entendimiento a través tuyo. Así como soy nada, quiero que tú también dejes de ser, pero para eso debes llevar a cabo un proceso de purificación. Hoy eres ignorancia, el capricho y la torpeza. Yo debo purificarte para que siendo la nada purifiques todo a tu paso por tu natural impulso, es por eso que exijo de ti un esfuerzo. Ya después, en otra vida, nos divertiremos y jugaremos juegos mejores. Tal vez seas tú mi padre y después otra vez yo el tuyo, si las condiciones están dadas, habremos de reír de impensadas maneras, pero de momento nuestra realidad cósmica exige un esfuerzo supremo, no hay lugar para tonterías, sino para sembrar en la humanidad del entendimiento cósmico, ya que de ello depende la salvación. El perceptor es primer hijo y después padre de la humanidad, primer hijo porque una vez habiendo nacido,
obtiene la obligación de hacerle entender a la humanidad la verdad cósmica. Es indudable que toda corrección por lo pronto parece que no trae gozo, sino pena, mas después producirá en los que son labrados con ella fruto apacibilísimo de justicia. Jesús, EP a los Hebreos 12 y 11. El entendimiento del mecanismo universal transmuta a cada individuo, hasta transformar en perceptor cósmico. Ese es el espíritu de verdad y de salvación que habita en todo lo que existe. Regocíjense, pues, oh, dichosos entre los hombres, porque habrán de salvar al mundo. Jesús, Evangelio de Tomás vers 10 texto gnóstico de Nag Hammadi. Las filosofías que buscan la comodidad son falsas. Lleva en entendimiento cósmico a la humanidad para que pueda vencer sus propios demonios y del universo. No estamos aquí para estar a gusto, sino transcurriendo un proceso de purificación de toda la humanidad. Por eso, para que un beneficio sea real, debe operar en el entendimiento del mecanismo universal. Quizás la gente piense que he venido para lanzar paz sobre la tierra, y no saben que he venido a lanzar conflictos sobre la tierra, a fuego, espada y guerra. Pues habrá 5 en una casa, estarán 3 contra 2 y 2 contra 3, el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, y estarán de pie como solitarios. Jesús, Evangelio de Tomás, vers 16, texto gnóstico de Nag Hammadi. La paz comprada a costa del entendimiento y diagonal o la justicia es más atroz que la peor de las violencias, ya que la ignorancia cósmica gesta la autodestrucción de las distintas inteligencias desarrolladas en el cosmos. Aquel padre que no quiere traumar a su hijo es como el escultor que no quiere romper la piedra bruta. Dejen que los niños se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Jesús, Mateo 19 y 14. Es decir, que el reino de los cielos es para quienes después de haber recorrido el camino conservan la pureza y la sencillez de los niños, y no de los propios niños, cuyas almas vírgenes no han sido puestas a prueba por la experiencia. La vida es un fruto amargo. Bendita sea la persona que ha sufrido porque ha encontrado la vida. Jesús, Evangelio de Tomás, vers 58, texto gnóstico de Nag Hammadi. Duele crecer. Es iluso pretender que el universo conceda nuestros caprichos, cuando lo evidente es que nuestros caprichos son disueltos por el universo. Ustedes deben salvar al mundo entero y para ello es preciso que puedan sufrir las amenazas de los señores del mundo, y los peligros del mundo, y sus penas, y sus persecuciones. Jesús, Evangelio de Valentino, vers 36 texto gnóstico de Nag Hammadi. Jesús experimentó el dolor en la cruz con la misma abrasiva violencia y dolor que lo experimentaríamos tú o yo, precisamente por eso su energía es superior que la adversidad. Porque socavando el ser material el mensaje es sublimado. Asterisco. Los hombres que son del mundo han tomado las almas de los archones de los eones. Pero la fuerza que está en ustedes viene de mí y pertenece a las regiones superiores. Jesús, Evangelio de Valentino, vers 38, texto gnóstico de Nag Hammadi. Asterisco. Satanás es la fuerza opositora a la expansión de la conciencia universal, y en consecuencia, a la unificación y salvación de la mayoría de especies inteligentes desarrolladas en el espacio cósmico. No te confundas con la ilusión de que tu semejante y tú son seres aparte, ya que todos formamos parte de un organismo que evoluciona al unificarse. Capítulo B chica el opositor. Asterisco. Cuando alguien iguale se llenará de luz, pero cuando divida se llenará de oscuridad. Jesús, Evangelio de Tomás, vers 61, texto gnóstico de Nag Hammadi. La acción del opositor es separar a una especie inteligente, llevando por varias vías a la muerte, hasta extinguirla. Pedro, comillas, ¿cuál es el pecado del mundo? Jesús, no hay pecado, son ustedes los que dan existencia al pecado cuando actúan de acuerdo con las costumbres de su naturaleza adúltera. Allí está el pecado. Por esto el conocimiento viene entre ustedes para enseñarles lo que es propio de toda naturaleza, para religarlos con sus raíces. Ustedes enferman y mueren a consecuencia de sus actos, ya que practican lo que les extravía. Que quien pueda comprender comprenda. Evangelio de María Magdalena, texto gnóstico de Nag Hammadi. Con Satanás no se pacta por intención, sino por ignorancia, miedo, ambición, odio, vanidad, lujuria o gula, y esos son los 7 componentes de toda personalidad. Son muchos los tonos mas no los colores.
Solo hay uno que no es color ni tono, porque es entendimiento y eso es lo que realmente somos, porque Dios es el hermosísimo lienzo blanco sobre el cual dibujas tu penosísimo personaje. Toda actitud es desleal e hipócrita. Dios, te veo atrapado en personajes aparentes y siento pena por ti, pero te aseguro que voy a señalar la verdad cósmica hasta rescatarte, porque es solo la falta de conocimiento quien se opone a que alcances la máxima sublimación universal. Todas las envolturas envuelven a Dios. Asterisco. Cuando saquen lo que hay dentro de ustedes, eso que tienen los salvará. Si no tienen eso dentro, esto que no tienen dentro los matará. Jesús, Evangelio de Tomás, vers 70, texto gnóstico de Nag Hammadi. Asterisco. A lo que algunos llaman verdadero yo es su demonio particular, o personal, el que aflora como producto de la genética y su sustancia predilecta, de la debilidad y el egoísmo. El verdadero yo es el mismo en todos, es la conciencia y el entendimiento, es Dios. Limpiar la conciencia planetaria con entendimiento cósmico es el método para transmutar, porque cuando este entendimiento es asimilado dirige al individuo y a su especie hacia la salvación. Si eres de los que afirma, ya Dios me juzgará, yo te aseguro que ya Dios te está juzgando a través de tus semejantes, escúchalo con humildad, porque las ofensas solo duelen cuando te describen. Agradece a quien te señala la verdad, porque te ayuda a disolver la persona que te atrapa, liberando por tal al ser de luz que habita dentro de ti y nos encaminará hacia la salvación. Disuelve tu personaje y permite que sea el entendimiento cósmico quien lleve tus pasos. Quiéreme como soy, suplica Satanás a través de sus poseídos. Yo te pido que no me quieras cuando soy indigno de cariño, que me señales la verdad con determinación aunque nos pese, ya que con eso me ayudarás a purificar mi alma. Antorcha de tu cuerpo son tus ojos. Si tu ojo fuese sencillo y estuviese limpio, todo tu cuerpo estará iluminado. Mas si tienes malicioso o mal tu ojo, todo tu cuerpo estará oscurecido. Que si lo que debe ser luz en ti, es tinieblas, las mismas tinieblas cuán grandes serán, ninguno puede servir a dos señores, porque o tendrá aversión al uno y amor al otro, o si se sujeta al primero, mirará con desdén al segundo. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Jesús, Mateo 6 y 22, 23,24. Conoce a quien te rige, Dios es el entendimiento cósmico, y Satanás el egoísmo y la debilidad, que nacen de la ignorancia. Cuesta trabajo pensar que en su momento un grupo de gente demandara a gritos la crucifixión de Jesús. Indudablemente muchos intereses personales e institucionales participaron para que tal suceso tuviera lugar. Pero la principal fuerza que desató en tal momento esa pugna popular fue sin lugar a dudas, la inercia colectiva. Los individuos que se adhieren a los moldes religiosos y sociales impuestos se rigen por la misma ley que llevó a Jesús a la cruz y que puede llevar a la humanidad a la muerte segunda. Cuídense del sistema, ciñan sus lomos con gran fortaleza para que no encuentren los bandidos una manera de alcanzarlos, pues hallarán la ventaja que anticiparon. Que haya entre ustedes una persona con comprensión, quien tiene oídos para oír, que oiga. Jesús, Evangelio de Tomás, vers 21, texto gnóstico de Nag Hammadi. Asterisco. Jesús está en todo momento y lugar donde hay entendimiento, porque todos sabemos que es lo correcto. Tú mismo clavas a Jesús y a toda tu especie en la cruz, cuando acaparas, cuando abusas del poder, cuando te rige tu debilidad y cuando llevas a cabo cualquier deslealtad contra el universo. La disyuntiva que el universo le plantea a cada especie inteligente es: ¿nos salvaremos por entendimiento o seremos extintos a causa de nuestra ambición y diagonal o debilidad? ¿Está tu vida vacía? Llénala con el entendimiento del mecanismo universal. La tristeza que experimentas no nace del vacío, sino del deseo de llenarla con situaciones, ya que esta es la orden que Satanás te ha impuesto a través de la sociedad. El vacío es amigo. Porque del vacío nace la conciencia y de la conciencia el vacío. No llenes tu vida de momentos, las situaciones son distracciones. No estamos aquí para vivir historias personales ni para sentir, sino para entender el universo y nuestra propia existencia y en consecuencia salvar a la humanidad, porque la humanidad corre peligro de autodestruirse. Ten presente en todo momento que no eres un personaje, sino una conciencia. Por eso los sentimientos son y deben ser instrumentos de entendimiento. El humano,
Por su capacidad para entender, es un potencial perceptor cósmico desenvolviéndose en un medio al cual se unifica y adapta, o del que se separa y por tanto extingue. Por eso en la medida que el entendimiento cósmico disuelva al egoísmo, la salvación será dada. ¿Crees que es bueno ambicionar, que por más que tengas siempre hay que aspirar a más? Si habita en ti esa creencia, expúlsala de tu ser, es Satanás, ya que precisamente esa idea es la que desintegra y consume a miríadas de especies inteligentes en el espacio cósmico. En los planetas donde el mal triunfa, la totalidad de la especie se autodestruye en un tiempo imperceptible para el cosmos, no así en la experiencia de los individuos de tales especies. Máxime que la extinción por autodestrucción los lleva al límite del sufrimiento a través de varias muertes, cada vez más lacerantes, hasta la total extinción de la especie. La vida es un proceso de purificación obligatoria. Lucho solo, pero más que solo, siendo la nada, contra aquella aparente multitud de demonios, por habitar varios en cada individuo, aunque para mí es muy claro que venciendo al principal, los otros caen solos, el universo me lo indica. No te distraigas con apariencias ni pierdas tu energía con demonios menores, lleva el entendimiento cósmico donde es preciso instruirlo. Solo quien honestamente duda será capaz de acceder a este entendimiento, pero por su vano orgullo muy pocos humanos abiertamente dudan. Los demonios no son difíciles de vencer una vez que uno se despoja de la concepción que de sí mismo tiene, permitiendo a la conciencia universal actuar en forma pura a través suyo. Hay quien se deja llevar por sus carencias y debilidades, desatando con eso un gran impulso. No por esto debe entenderse que quien lo desata sea por ello muy poderoso, ya que la real virtud proviene del entendimiento y no del aparente control o la demoníaca recompensa, que en su caso moviera al poseído. La eficacia no depende de la fuerza, sino del entendimiento. Hay de aquellos quienes seguros de sí mismos se sienten dueños de manejar su personaje a conveniencia, porque es la conveniencia quien los maneja, cual inconscientes marionetas, esclavas del egoísmo. Quien ha encontrado el sistema y se ha enriquecido, que renuncie al sistema. Jesús, Evangelio de Tomás, ver 110, texto gnóstico de Nag Hammadi. La vanidad personal es una enfermedad mortal para las especies inteligentes, porque las divide hasta extinguirlas. Pobre del que se dice poderoso, porque a pesar de las apariencias es víctima de su propia debilidad, y con tal debilidad y de la que son como él, conduce a su especie hacia la extinción. Nuestra frecuencia mental planetaria se encuentra concentrada hacia el planeta y por ello fragmentada en intereses personales. Cuando dirijamos nuestra mente hacia el cosmos nos unificaremos, y la sanación y la salvación serán dadas. Un asno, dando vueltas alrededor de una vuelta de molino caminó 100 millas y cuando lo desuncieron se encontraba aún en el mismo lugar. Hay hombres que hacen mucho camino sin adelantar un paso en dirección alguna, al verse sorprendidos por el crepúsculo no han divisado ciudades, ni aldeas, ni creación, ni naturaleza, ni potencial o ángel. En vano se han esforzado los pobres. Jesús, Evangelio de Felipe, ver 52, texto gnóstico de Nag Hammadi. Uno debe entender la verdad cósmica para aplicar el conocimiento y que éste llegue a ser útil. La información en quien desconoce el mecanismo universal se convierte en otro objeto de enajenación mental. Por eso las especies que desconocen la verdad cósmica tienen la misma repercusión y destino en el cosmos que la materia densa, la expulsión. Alguna vez platicando con Satanás a través de uno de sus títeres, este me hablaba de lo imprescindible en la vida que resulta el tener un título universitario, a lo cual le alegaba que un título, lejos de ser positivo, es destructivo. Porque con este estamos reforzando y fortaleciendo las instituciones impuestas por el egoísmo a través nuestro, y de ningún conocimiento ahí instruido vendría la salvación, ni de quienes hacen de su pretendido conocimiento un medio de exaltación para su personaje. En las especies que desconocen el mecanismo universal, lo mismo sirve su falsa ciencia que hincarse a rezar. Los doctores, los que dicen salvar vidas, no salvan vidas, lo que salvan son cuerpos. Incluso la medicina del egoísmo no alcanza a curar las enfermedades por el egoísmo generadas, así como la tecnología del egoísmo nunca llega a saciar a sus poseídos, por eso conduce a la exclusión y por lo tanto a la extinción de miríadas de especies inteligentes.
La ciencia de la perdición busca la exclusividad y la de la salvación la unidad. Ese al que llaman progreso, será su asesino. A lo que éste me contestó, para que tu juicio pueda ser considerado, deberás primero mostrarme tu propio título universitario, lo cual me pareció justo, y más tarde me aboqué a su consecución en nombre de todos los que no lo tienen, y una vez con el título en las manos, reafirmé mi afirmación y le añado sin lugar a dudas que, ninguna meta personal es digna de ser seguida. Para llegar a donde debemos, es menester borrar de la lista las metas personales. No estén ansiosos en la mañana sobre la noche ni en la noche sobre la mañana, ni por el alimento que comerán ni por la ropa que llevarán. Son bien superiores a las flores de viento, que ni peinan lana ni hilan. Al tener vestidura que les falta, ¿o quién puede aumentar su estatura? Él, Dios, mismo les dará su vestidura. Jesús, Evangelio de Tomás, vers 36, texto gnóstico de Nag Hammadi. A lo que contestó, incluso yo veo y conozco a Jesús y sé de su verdad, pero lo veo venir tan aprisa que por seguirlo en la fricción perdería todos mis bienes materiales y después mi cuerpo sería devastado, trayéndome la muerte. Es por eso que me opongo a su impulso. Quien a costa de su alma conserva su vida, la perderá, y quien perdiere su vida por amor mío la volverá a hallar. Jesús, Mateo 11. 39. Todos entendemos la verdad. Quien por conveniencia busca acomodar los hechos es Satanás. No le permitas hacerte preso. ¿Hacia dónde se dirige la humanidad, cuando unos humanos mueren de hambre, otros de gula, vanidad, miedo, odio, avaricia o cualquier otra forma que asume la ignorancia? No hay salvación, sino por el entendimiento del universo. A la iluminación se le pondera como una virtud que hace de quien la posee un ser extraordinario, cuando que es la natural manera de asimilar el universo cuando uno tiene el alma pura. No hay iluminación, es la normalidad cósmica, todo lo demás se llama error. El entendimiento de la totalidad es necesario para efectuar la transmutación y acceder a la salvación, ya que para conseguirla, debemos unificarnos con la conciencia universal. Pues ustedes perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Jesús, Mateo 5 y 48. Cada demonio envuelve una verdad, por eso quien disuelve a su propio demonio, libera también su ángel. Existen dos destinos posibles, hacia la unificación o hacia la desintegración de la especie. Quien por comodidad o conveniencia se reserva de entender o de señalar la verdad cósmica, en todos los casos pierde terreno para la conciencia planetaria, engendrando y fortaleciendo con ello a los demonios destructores de la humanidad. Hay mucho que hacer, muchos demonios que disolver, muchos ángeles que liberar, muchos vacíos de verdad y de justicia por llenar, pero el universo te está dando lo que necesitas. Recuerda que la transmutación ocurre por pureza de espíritu y que el entendimiento cósmico, que es también del mecanismo universal, purifica a las mentes contaminadas. La idea que tienes de ti mismo o de lo que eres es una ilusión, un error. En la medida que te comportes de acuerdo a tal espejismo, tu persona, serás desviado de tu fin existencial como inteligencia encarnada, y por ello extinto del cosmos. Los conductos de perdición luchan por sobresalir en un mundo de competencia, y los de la salvación luchamos por integrar ese mundo de competencia al universo de entendimiento y unidad, es decir, a la comunidad cósmica. Por eso nuestra acción es la descripción del mecanismo universal para las conciencias más sutiles de nuestra especie de origen, ya que a través de ellas la sanación se expande hacia la especie. Bendito sea el león que el humano come y el león se convertirá en humano. Y maldito sea el humano a quien el león come y el humano se convertirá en león. Jesús, Evangelio de Tomás vers 7, texto gnóstico de Nag Hammadi. Asterisco. Del hombre son las ideas y de Dios el entendimiento. Los ángeles son entendimientos, que emanan del universo y demandan su cumplimiento. Capítulo B chica y los ángeles. Los ángeles son seres de Dios, el verdadero Dios, y vienen a nosotros a través de varios conductos. Estos seres ayudan al perceptor en su misión de salvamento. La cantidad y naturaleza de conductos dependen de la pureza del perceptor, porque la verdad habita en todo lo que existe. Los ángeles no tienen rostro ni nombre, porque son impersonales, tienen alas porque se refieren a verdades elevadas, es decir, cósmicas, son fuertísimos porque su obediencia supera la voluntad,
Son omnipresentes porque te acompañan en todo lugar y momento, y son asexuales, ya que el entendimiento cósmico trasciende la diferencia de género. El entendimiento cósmico es guía de la humanidad hacia la salvación, y las conveniencias personales lo es hacia la muerte segunda. Bendita sea la persona que sabe por cuál parte invaden los bandidos, porque se levantará y recogerá sus pertenencias y ceñirá sus lomos antes de que entren. Jesús, Evangelio de Tomás, ver, 103, texto gnóstico de Nag Hammadi. Después de haber recorrido la dolorosísima senda del error, se genera en nosotros el entendimiento que nos hace evidente la senda correcta. Tal entendimiento lleva consigo la semilla del bien, ninguna experiencia es error si recuperamos de ella la semilla del bien, la habilidad para obtenerla determina el desarrollo del perceptor cósmico y de toda su especie. El entendimiento cósmico es la medicina que cura y previene todos los males, aunque para suministrarla haya que pasar por muchos de ellos. Cualquier pena es valedera si fructifica en entendimiento, porque la verdad cósmica viene a salvar a la humanidad de su propia voracidad, ya que la humanidad es un organismo enfermo y defensivo llevado por la ignorancia cósmica y en consecuencia, por el miedo, pero también es una conciencia sedienta de entendimiento. Si nos guiamos por conveniencia personal o ambición seremos extintos, ya que en el cosmos solo quienes entienden perduran. Por eso Jesús, con sus palabras y sus actos nos dijo, sean humildes. En verdad les digo que si no se vuelven semejantes a los niños en la sencillez e inocencia, no entrarán en el reino de los cielos. Jesús, Mateo 18, 3. Sin embargo, sus falsos representantes, ministros del error, imparten su doctrina desde un palacio, ante una multitud de zombies, quienes incapaces de percibir la insultante opulencia de sus líderes espirituales los ovacionan y ofrecen fe ciega a cambio de la promesa de acceder, por tal irracional servilismo, a un inconcebible reino de los cielos. Si exentamos la muerte segunda llegará el día en que con incrédula risa recordemos la existencia de estas, sus inconcebibles instituciones religiosas y sus caricaturescos dioses sectarios, tan frívolos y vanidosos como el peor de los monarcas. Asterisco. Que saliste a ver en lo silvestre, una caña sacudida por el viento y a una persona vestida con ropa felpada. He aquí, tus gobernantes y dignatarios son los que se visten en ropa afelpada, y ellos no podrán conocer la verdad. Jesús, Evangelio de Tomás, ver, 78, texto gnóstico de Nag Hammadi. Asterisco. Desde la perspectiva cósmica se hace evidente que el humano, por su capacidad para entender, es un potencial perceptor cósmico, un instrumento primario de unificación cósmica. Es por ello que ninguna comida es más nutritiva que el hambre, ninguna música es más sanadora que el silencio, ningún perfume es más adecuado que el aire puro. Si queremos cumplir nuestra función como perceptores cósmicos, debemos mantenernos limpios y abiertos, ya que un individuo inteligente es la parte más esencial del cosmos, pero para activarse necesita superar los niveles personal y sensorial. Superar los niveles personal y sensorial quiere decir trascender la apariencia de la materia y la individualidad, para que una vez teniendo clara la realidad cósmica, todos los esfuerzos del individuo sean aplicados en la salvación de su especie, sin velar por su ser personal ni material, como el Maestro Jesús quien, a sabiendas del funesto fin que le esperaba, se aparecía ante sus apóstoles con la alegría y pureza de un niño. Veo al más puro espejo en que me he reflejado, con una gatita en sus brazos cantando y bailando para ella una canción y confirmo que Dios es quien habita en nosotros, cuando nos hacemos a un lado. El perceptor cósmico se guía por la verdad cósmica, permitiendo a la conciencia universal actuar a través de su ser a pesar de lo que sea, sublimando con sus actos la verdad inmersa en el universo, haciendo de su vida y de su ser instrumentos de sanación para su especie. La verdadera eficacia no depende del poder, sino del entendimiento. La vida es un proceso de purificación que busca dejar al individuo libre de persona para que actúe en pro del universo, utilizando como instrumento de sanación la descripción del mecanismo universal, para que sea la conciencia universal quien sane y actúe a través de tal individuo, y tal purificación es la única meta valedera y digna de ser seguida. Mi comida es hacer la voluntad del que me ha enviado y dar cumplimiento a su obra. Jesús, Juan 4 y 34.
Quien revela la verdad cósmica satisface el hambre y la sed de la conciencia universal en su especie de origen. La iluminación opera en el entendimiento de que la humanidad habita en un sembradío de especies inteligentes, de las cuales, proporcionalmente muy pocas sobreviven y florecen transformando la totalidad del entorno cósmico que las generó, disolviéndose en él y al mismo tiempo absorbiéndolo. Sé providencia de tus hermanos, no acapares, no envidies, no fomentes la ignorancia, sé una luz en las tinieblas y un norte magnético para los hermanos de tu planeta. La mayor utilidad de una vida es que ésta sea invertida en la salvación de su total especie, que esta vida sirva para describirle a los suyos el mecanismo universal. Cuando el mal es general, la cura genera en tal normalidad un caos en la medida que destruye el régimen imperante o la enfermedad. Por eso quien actúa con justicia en un medio corrupto es percibido por su entorno como un demonio. No importa pasar por ser percibido como lo peor, lo que importa es ser un vehículo de la verdad. Al cabo, cuando ésta sea revelada, destruirá también la apariencia de demonio que nos opacaba, liberando al ángel y la luz de verdad de que somos portadores. La misión cósmica nace del entendimiento del mecanismo universal, ya que este mecanismo rige, gobierna y determina los resultados en todos los rincones y aspectos de la existencia. Por eso este entendimiento faculta a la conciencia y a la especie para obtener la salvación, y debido a eso, esta descripción tiene que ser ofrecida hasta haber logrado invertir el curso de la humanidad, o de lo contrario seguiremos siendo cómodamente impulsados por la corriente hacia un infierno peor que cualquiera jamás descrito, a través de varias muertes cada vez más lacerantes, hasta la total extinción de la humanidad, trayendo para todos sus integrantes la muerte segunda. De la ley de atracción, en el nombre lleva el veneno. La dirección del flujo del universo es de dentro hacia afuera y no de fuera hacia adentro. Afortunadamente esta falsa ley no ocurre. El día que fuera cierta tal atrocidad, sería el día en que nuestra especie devastaría el hábitat planetario, extinguiéndose, como efectivamente está ocurriendo. Pero no debido a la autenticidad de esa ley, sino al hecho de que cada individuo de nuestra especie vive para adquirir lo más que pueda. Es iluso pretender que el universo se convierta en nuestros caprichos, cuando lo evidente es que nuestros caprichos son disueltos por el universo. Este engaño, el de la ley de atracción, por su dirección conduce a la autodestrucción de la especie humana en nuestro planeta y de muchas otras especies inteligentes alrededor del cosmos. Porque desde la perspectiva cósmica se hace evidente que todo lujo es ridículo, todo aderezo envenena, todo adorno en la persona es un estorbo para el entendimiento cósmico. El entendimiento cósmico es el oro alquímico y se denomina oro, porque su valor consiste en llevar la salvación. Sigue la veta dorada de entendimiento que habrá de guiarnos hacia la salvación. No te atores en demonios menores, no te dejes engañar con apariencias planetarias ni vivas en los efectos. Tu enemigo a disolver es la ignorancia. El mal es un efecto. Por eso el perceptor cósmico lucha contra la ignorancia, que no es el mal sino la raíz del mal, es el vacío de conocimiento que en las conciencias más puras se manifiesta en duda, y por acción del perceptor cósmico se transforma en entendimiento. Costosísimo lujo es la ignorancia. Por ser la humanidad entera una sola neurona de este enorme cerebro llamado cosmos, es que la verdad cósmica debe de ser entendida por cada conciencia humana, empezando por las más capaces, y de generación en generación este entendimiento se expandirá hacia toda la humanidad, purificándola por completo. Por eso no debes desesperar por la ignorancia que encuentres en el camino, sino ocupar tu energía de vida en purificar las conciencias más sutiles que encuentres a tu paso, y de este modo estarás purificando a la total especie. Ten presente en todo momento, que esta es la única labor constructiva de la existencia humana y de toda criatura inteligente desarrollada en el cosmos, ya que las especies que no son capaces de acceder al entendimiento de la verdad cósmica, están condenadas a la autodestrucción especial planetaria y muerte segunda. Cósmica es la naturaleza de toda inteligencia, pero cuando una especie inteligente no logra religarse con su origen y función existencial, se divide y extingue. Por eso el perceptor cósmico sublima el entendimiento que existe en la humanidad, aunque duela, por pequeño que sea y cueste lo que cueste. El cielo y la tierra se enrollarán en su presencia.
y quien vive de adentro del viviente no verá la muerte ni el miedo, pues Jesús dice, quien se encuentra a sí mismo, de él no es digno el sistema. Jesús, Evangelio de Tomás, ver 111, texto gnóstico de Nag Hammadi. Recuerda que como perceptor cósmico hay mucho que hacer. Incluso en sábado ha trabajado por la oveja que encontró caída en el pozo. Ha reanimado a la oveja subiéndola desde el pozo para que sepan íntimamente, ustedes, los hijos del conocimiento interior, cuál es el sábado, en el que no es conveniente que la salvación descanse, para que puedan hablar del día de lo alto que carece de noche, y de la luz que no se oculta porque es perfecta. Digan pues, desde el corazón, que son el día perfecto y que en ustedes mora la luz que no desfallece. Hablen de la verdad con los que la buscan y, del conocimiento a los que han pecado en su error. Evangelio de la verdad, texto gnóstico de Nag Hammadi. Si peleas para mí, jamás lucharás solo, un ejército de ángeles ocurrirá para asistirte desde todas direcciones evidenciando la procedencia de tu actuar y la deslealtad en los actos que señalas. Lo que me ata ha sido matado y lo que me atenaza ha sido aniquilado, y mi concupiscencia se ha disipado y mi ignorancia ha perecido. A un mundo he sido precipitado desde un mundo, y a una imagen desde una imagen celestial. La ligadura del olvido dura un instante. En adelante alcanzaré el reposo del tiempo, Kairos, del tiempo, Chronos, el reposo, del infinito, en silencio. Jesús, Evangelio de María Magdalena, vers 17. Texto gnóstico de Nag Hammadi. Asterisco. El conocimiento contenido en este libro se traduce en energía cósmica y es la final manera de religarte con tu verdadero ser. Solo el entendimiento del mecanismo universal faculta al individuo y a la especie para conseguir la sublimación cósmica. De acuerdo a todo lo anterior, quien guíe su conciencia y otras hacia este entendimiento, es un conducto de la conciencia universal, y por ello será integrado a la luz superior, y quien no, será extinto en el cosmos.